Bueno, la semana pasada estuvimos viendo todo lo referido al equipo de perforación. Vimos la segunda parte para poder terminar con el tema. Y esta semana vamos a ver la unidad número 3. No sé si tenían alguna duda respecto de los cuestionarios que hicieron, respecto de, bueno, de básicamente cualquier cosa que tengan duda de lo que hemos visto, ¿no? Bueno, genial. Bueno, voy a arrancar entonces, no sé si se me escucha bien. Si me escuchan mal, díganme, ¿sí? Eh, pero bueno, arranco entonces. Bien, en esta unidad, si bien como les había comentado, en la unidad número 2 estuvimos viendo toda la parte de lo que sería el equipo perforador, todos los sistemas que lo componen, excepto uno, que era el sistema de prevención de urgencias. Eso lo vamos a ver recién en la unidad número 5. Pero bueno, estuvimos viendo los sistemas de potencia, ¿recuerdan? Eh, Vimos algunas partes constitutivas del equipo, vimos algunas herramientas, vimos el sistema de izaje también con su Martin Decker, vimos el sistema de la sarta de perforación, todas las barras de sondeo, las heavyweight, los portamechas, los trépanos, el vástago en el caso de, obviamente, el sistema convencional, vimos algo de top drive y a su vez terminamos el tema con el circuito de circulación y vimos los logos de perforación. ¿Mm? Perfecto. En esta unidad, la unidad número 3, perdón, en la unidad número 3 vamos a ver algunos de estos temas que ya son operaciones adicionales a la perforación, ¿sí? Si bien se realizan durante la etapa de perforación, en la unidad número 3 y en la unidad número 4 vamos a ver dos temas que, como dije, están en la etapa de perforación, pero no hacen a la perforación del pozo, es decir, yo no estoy perforando, sino que estoy realizando otras maniobras, pero se realizan con el equipo de perforación. ¿Sí? En la unidad número 3 vamos a ver entubación, mecánica de entubación, tipos de entubación y los tipos de cañerías, nombres, cómo se clasifican, etcétera, etcétera. Básicamente es eso, ¿no? Es toda la parte de entubación de pozo. ¿Sí? Bien, arranca. Entonces, el primer interrogante que tenemos a la hora de entubación de un pozo es ¿por qué entubamos un pozo? Y primero que nada, ¿qué sería entubar? Bueno, entubar consiste básicamente en introducir una cañería de acero, en el pozo que ya está perforado para darle una cierta cantidad de propiedades al pozo, que son estas que nosotros podemos ver acá. En primer lugar, tenemos la protección de los acuíferos naturales, ¿sí? Esto se da principalmente en Mendoza, ¿no? La protección de acuíferos naturales, porque, como ustedes sabrán, o al menos si son residentes de la provincia, eh, Mendoza es una provincia que tiene una serie de inconvenientes con respecto al agua, ¿no? Eh, Como dije, en Mendoza hay varios problemas con respecto al agua, porque básicamente vivimos en una especie de desierto que tiene un oasis, ¿no? Entonces, si bien de vez en cuando tenemos agua, de vez en cuando se producen algunas sequías importantes en la provincia, entonces, ¿cómo hacemos para poder combatir esas sequías? Muy simple, la provincia tiene una reserva de agua natural, dulce, que se encuentra debajo de la tierra, es decir, se encuentra en el subsuelo terrestre. Bien, ¿por qué es importante la protección de estos acuíferos naturales? Porque en caso de que estos acuíferos entran en contacto con algunos químicos del nodo de perforación, o bien entran en contacto con el petróleo una vez que lo estoy perforando, me puede producir serios problemas de contaminación, que se ven derivados, obviamente, en eh, problemas de salud bastante graves de las personas que, digamos, consumen este agua contaminada.
Entonces es importante proteger los acuíferos. ¿Cómo lo hago? Muy simple, pongo una cañería, que sería una intubación, ¿sí? Pongo una cañería, como digo, lo que me permite a mí, de cierta manera, aislar el pozo de la roca que tiene el agua. ¿Sí? Después, otra función muy importante dentro del pozo entubado, ¿sí? Es que el caño me da contención e integridad al pozo. Entonces, como sabrán, nosotros cuando hacemos un pozo petrolero puede llegar a tener profundidades bastante elevadas, a veces de los 3.000 metros o más. ¿Bien? Cuando yo estoy perforando, el lodo de perforación es el que me mantiene abierto el, eh, el pozo. ¿Sí? Si yo le quito el lodo, el pozo tiende a desmoronarse. Eso se debe principalmente a básicamente la profundidad que yo tengo. ¿Y por qué? Porque a medida que yo me voy cada vez más abajo, tengo cada vez más presión. Esa presión, en el caso de las rocas, me produce un desmoronamiento bastante importante. ¿Sí? Simplemente es eso. Entonces, ¿cómo hago para yo evitar estos desmoronamientos? Muy simple, o sea, cuando ya he salido, cuando ya he quitado mi equipo perforador y la perforación se ha terminado, no me queda otra más que tener el pozo íntegro, sin que se me desarme, porque el lodo lo voy a sacar. Entonces, sí o sí necesito que el pozo esté entubado. ¿Bien? Hay muchos pozos que no se entuban, muchos pozos particulares, porque tienen unas cañerías de producción especiales, como es el caso de los pozos horizontales. ¿Sí? Estos pozos que yo los perforo en vertical y después hago una leve curva y se van a, digamos, forman pozos horizontales en los últimos tramos. Por lo general estos pozos horizontales no suelen entubarse porque se coloca una serie de cañerías de producción especial, pero aún así hay una cañería que me contenga, digamos, a las rocas. Y por último, ¿bien? Tenemos para evitar contacto de los fluidos de producción con las distintas rocas. Como dije, el pozo petrolero va a producir fluidos de perforación. Estos fluidos de perforación suelen ser agua, petróleo y gas. ¿Bien? Si, si bien podríamos suponer que el agua dentro de esos fluidos no es contaminante, en realidad sí. Perdón. Es una especie de agua con alto contenido de sales y metales pesados que es altamente contaminante. El petróleo, a su vez, es altamente contaminante por cómo está formado. Y el gas, como es básicamente un petróleo muy liviano, también produce contaminación. Entonces, para evitar este tipo de contaminación, ya sea en, como hayamos dicho, acuíferos naturales o cualquier tipo de roca, bien, es importante tener una serie de cañerías que me aíslen esas rocas del interior del pozo. ¿Bien? Como digo, tal vez son rocas que no tienen agua dulce. No importa realmente. ¿Por qué? Porque posiblemente esa roca absorbe contaminación, ¿ves? Puede absorber contaminación, y al absorberla, tal vez de alguna manera esa roca está ligada a las rocas superiores que tienen agua, por ejemplo. Entonces me producen una contaminación bastante grande igual. Es importante evitar este tipo de inconvenientes. Antes de seguir, ¿alguna duda con respecto a por qué entubamos un pozo? Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Seguimos. Bien, recuerden, si tienen alguna duda, me preguntan sin ningún tipo de problema. Yo los he silenciado a todos, pero como siempre, si tienen dudas, pueden quitarse el silencio y preguntarme directamente. Bien, entonces seguimos. Ahora bien, ¿con qué? Esa es la palabra, ¿con qué yo entubo un pozo? Muy simple, se entuba con lo que se conoce como casing. El casing, este es el nombre, ¿sí? Casing es una especie de, si lo traducimos al castellano, sería una palabra usada para el caño, ¿sí? Es un caño, como el que ven acá, fíjense,
¿sí? Los que ven en la imagen, esos son casing, son elementos que varían su diámetro de muchos tamaños. Hay casing desde las 4,5 pulgadas en adelante, ¿sí? Siempre recuerden este valor, 4,5 pulgadas. Cualquier caño por debajo de las 4,5 pulgadas no es un casing, ¿sí? Los casing tienen medidas por encima de las 4,5 pulgadas, siempre, ¿bien? Y pueden llegar hasta, yo he puesto ahí hasta más de 12 pulgadas, porque lo 12 es por lo general el máximo que se ocupa en un pozo petrolero, pero hay casing de 18 pulgadas, de 25 pulgadas, y seguimos, ¿sí? Hay de muchos tipos de pulgadas. Cuando hablamos de la medida del casing, de estas pulgadas, ¿sí? Nos estamos refiriendo básicamente al diámetro externo del casing, ¿sí? Bueno, voy a hacer una serie de dibujitos acá, discúlpenme por lo mal que puedan salir, pero esto es un casing, ¿sí? Fíjense que yo tengo una parte exterior del casing, un espesor de material, que sería el espesor del caño, ¿no? Y un diámetro interior. Bien, espera, lo voy a marcar con otro color. Entonces tenemos, este es el diámetro interior, ¿sí? Mientras que el celeste, si yo lo mido desde acá hasta acá, sería el diámetro exterior. Bien, todas las medidas nominales del casing son respecto del diámetro exterior, ¿sí? Siempre. Cuando yo voy a pedir un casing de 7 pulgadas, quiere decir que por fuera mide 7 pulgadas, ¿sí? El diámetro de afuera es 7 pulgadas. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque miren, fíjense acá, en esto que les estoy mostrando acá, el libraje, eso es básicamente cuánto pesa un casing por unidad de longitud, o por unidad de medida. Las libras vienen, el libraje viene en libras por pie, ¿sí? Básicamente es como decir kilogramos por centímetro, pero nosotros sabemos que las medidas estadounidenses del sistema estadounidense son libras, pulgadas, pie, todas esas cosas. Nosotros manejamos esa serie de unidades. Entonces, en este caso el casing quiere decir que por cada pie de casing de largo, ¿sí? Por cada pie de casing de largo, que sería esto, ¿sí? Un pie son 30 centímetros, ese pedacito, esos 30 centímetros de casing me van a pesar 26 libras, ¿bien? Yo, ¿cómo puedo saber el peso total del casing? Muy simple, agarro hasta 26 libras por pulgada y la multiplico por el largo total. Entonces eso me da cuánto pesa el casing, ¿bien? Perfecto. Hasta ahora, si tienen alguna duda, me paran, pero supongo que está claro. ¿Qué pasa si yo pido un casing de 7 pulgadas, igual que el que tenemos acá, pero de 32 libras por pie? ¿Sí? Eso quiere decir que es más pesado. Por cada 30 centímetros, ahora el caño pesa más. ¿Por qué pesa más? Muy simple, porque tiene un espesor de pared más grande, es decir, tiene más material. Si no, no podría pesar más, es imposible. ¿Cómo hace para pesar más? Muy simple. El diámetro interno ahora es más chico. ¿Por qué? Porque se ha aumentado el espesor de pared. Entonces, por eso les digo, cada vez que hablo del diámetro de un casing, estoy hablando del diámetro externo. ¿Cómo sé si el diámetro interno es grande o es chico? Por el libraje, ¿sí? A medida que yo aumento el libraje, el diámetro interno se va haciendo cada vez más chico, ¿sí? No sé si quedó claro hasta ahí, más o menos cómo funciona el tema del libraje del casing, ¿sí? Buen día para los recién llegados. Disculpe que arrancara, pero eh, esperé hasta las 10:15 y bueno, empecemos. Bien, otro dato importante, curioso, dentro del casing, a la hora de, no les mencioné, pero esta imagen que ven acá abajo, es básicamente la nomenclatura de un casing. Es decir, consiste básicamente en cómo yo denomino al casing.
Eso es una nomenclatura. Cuando yo voy a pedir un casing, no solamente tengo que decir, che, dame un casing de 7 pulgadas, ¿sí? Necesita ver. O sea, disculpen, acá me acaban de preguntar, me acaban de decir que no ve alguien la imagen sobre la que estoy explicando. ¿El resto la ve? Es una imagen de un casing y abajo hay una serie de números y cosas. Acá me está diciendo que sí se ve. Así que el señor, a ver, ahí le digo el apellido. Galera, sí, señor Galera. Le pido que por favor, segura puede que esté en un celular, así que fíjese si puede acomodar la pantalla de otra manera para que... Ah, bien, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, ahí se ve. Sí, el audio, el resto parece que me está escuchando bien. Ya les pregunté hace ratito y sí. Así que si se corta mucho el audio, por favor les pido que todos me avisen. Definitivamente es problema mío, pero si no, no debe ser conexión de internet propia de ustedes, digamos. Bien, entonces como les decía, cuando yo voy a pedir un casing, no es que pido un casing de 7 pulgadas, nada más. No, no. Tengo que pedir un casing con todas las especificaciones que vemos acá. El diámetro del casing, el libraje del casing, el grado de acero del casing y la rosca del casing. ¿Sí? Entonces yo cuando voy a pedir un casing de 7 pulgadas, 26 libras pies y N80, significa que el acero, el acero con el que está, digamos, hecho, es tipo N, la letra significa el tipo de acero que tiene, hay una tabla, y no se las he puesto, pero hay una tabla en donde cada letra representa cuánto porcentaje de hierro tiene, cuánto porcentaje de carbono, cuánto porcentaje de níquel, de aluminio, de zinc y de un montón de materiales adicionales que se le agregan al hierro, ¿sí? Que reciben la palabra dentro de la metalurgia como aleantes, ¿sí? Los aleantes son otros aceros que se le agregan al hierro para darle algunas y otras propiedades. Por ejemplo, si yo le agrego carbono al hierro, mientras más carbono tiene, más duro es el hierro y más resiste, pero se vuelve más frágil. ¿Sí? Eso quiere decir que ante los golpes pierde elasticidad y tiende a quebrarse. ¿Sí? Por ejemplo, esos son los aceros al carbono que se conocen. Y bueno, después tenemos aceros al níquel, aceros con aluminio, con estaño, con molibdeno, con un montonazo de material, montonazo. ¿Sí? En el caso del N, es un tipo de acero bastante utilizado para las cañerías. ¿Sí? Y el número 80, simboliza básicamente cuántas, digamos, cuánto esfuerzo puede soportar. Esfuerzo expresado en PSI, que es libra por pulgada cuadrada. El 80, si yo lo multiplico por 1000, me da la cantidad de PSI que soporta el caño. En este caso, como es 8, ¿sí? Esperen que cambie el color. Como es 80, perdón, es 80, y lo tengo que multiplicar por 1000, así que le agrego 3 ceros. Y eso quiere decir que este casing me soporta 80.000 PSI de esfuerzo. ¿Bien? Es así de simple. Obviamente que va a ir variando el tipo de... hay N80, HC 110, eso soporta más, por ejemplo. Y hay un montón de tipos más de cañería. ¿Bien? Y por último tenemos la rosca. Como ustedes verán, no sé si se habrán dado cuenta, pero en la imagen, fíjense que no se ve ninguna rosca en estos cases. Bueno, en realidad sí, tiene una pequeña rosca acá, ¿sí? En el borde, una rosca muy pequeña, y de otro lado tiene la misma rosca. Tiene dos machos, que se llaman. ¿Bien? No sé si saben lo que es un macho y una hembra dentro de la rosca, pero básicamente el macho es, lo voy a dibujar acá, el macho es el caño que tiene, digamos, la rosca, bien, salida hacia afuera, mientras que la hembra es al revés, ¿sí? La hembra tiene la rosca metida hacia adentro, entonces el macho calza en la hembra, ¿sí? En inglés se conoce como pin, el pin es este, el macho, digamos, y box, que es la hembra, ¿sí? En el caso de los casing,
No tenemos macho y hembra, tenemos doble macho, ¿sí? De los dos lados. Es decir, tenemos de un lado un pin y de otro lado otro pin. Entonces, ¿cómo hacemos para unir un casing con el otro? Bueno, no se puede unir, ¿sí? Muy simple. Lo hacemos a través de lo que se conoce como una cupla. ¿Bien? ¿Qué es la cupla? Muy simple, es una doble hembra. ¿Bien? Como tenemos doble macho en el casing, la cupla es un caño mucho más finito, de un diámetro un poquito mayor, que tiene una hembra de un lado y una hembra del otro. Entonces sirve para conectar dos cañerías tipo macho. Es así de simple. Eso es una cupla. Bien, vamos a ver que las cuplas, después en la parte de terminación de pozos, que es la unidad número, si no me equivoco, 6, sí, la unidad 6, eh, ahí vamos a ver que estas cuplas nos van a servir a nosotros, porque nos permiten después, al contar cada cupla y yo conocer la longitud de cada casing, puedo más o menos posicionarme de forma correcta en la profundidad que yo quiero. ¿Bien? Eso me va a servir mucho para algunas tareas de perfilaje de pozos y demás. ¿Bien? Y bueno, esos son los datos referidos al casing. Fíjese que acá al final dice que la resistencia del casing depende de la colada de acero, y la colada de acero es este N80 que yo les había mencionado anteriormente. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto del casing? Buen día, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Recién Bien. me conecto. La última. ¿Para qué se usaría bien el casing? Porque recién me conecto. Bien, bien, no hay problema, no hay problema. El casing, como habíamos mencionado, sirve para poder entubar el pozo. ¿Bien? Como dije hace rato, el pozo petrolero, si bien está... a ver, yo cuando lo perforo, es de tierra el pozo, ¿sí? Es de roca. Si yo quito el lodo de perforación y quito el sistema de perforación, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo esté produciendo el pozo se me va a desmoronar. Para evitar eso y un montón de propiedades más que lo vimos hace ratito, como proteger a los acuíferos y evitar contaminaciones en las rocas, se coloca una cañería dentro del pozo. ¿Sí? Esta cañería es el casing. ¿Sí? Para eso sirve nada más. ¿Sí? No, Y esto se introduce con el equipo, ¿no, profe? sí, tal cual, tal cual. Como les mencionaba, en esta unidad que vamos a ver en tubación, no vamos a ver perforación en sí, sino entubación, pero la maniobra se realiza, como usted dijo, con el equipo perforador, sí, tal cual. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, es que ahí me preguntan cómo hago para colocar el casing después de haber sacado el equipo perforador. Esa es la cosa. Yo no saco el equipo perforador hasta no haber introducido todos los casing. ¿Bien? Una vez que se entubó totalmente el pozo y se cementó, esa es la unidad número 4 que la vamos a ver la semana que viene, vamos a ver que el casing va cementado por la parte de afuera para que se pegue a la roca. Una vez que ya se instalaron todas las cañerías y se cementaron todas las cañerías, recién ahí se saca el equipo perforador y viene el equipo de workover, que se llama, para poder terminar el pozo, es decir, hacer una pequeña limpieza y demás, y empezar a producir. Así que bueno, sería eso. La idea es retirar el equipo perforador una vez que ya se tubaron y se cementaron todas las etapas. ¿Alguna otra duda? Bueno, sigo entonces si no hay, si no hay más dudas. Bien, espérense, quiero mirar un minutito. Sí. Quería ver a ver si estaba grabando, porque si no estaba grabando en un desastre. Bien, volvemos entonces. Les hago una pregunta, o sea, una pregunta para ver si lo ven o no. Las anotaciones que yo hago con el punterito este chiquitito, ¿se ven? Sí, profe, se alcanza a ver bien.
O sea, se ven todas estas anotaciones. Bien, genial, buenísimo. Les pregunto porque Webex tiene una para anotar, pero me está funcionando muy mal, no sé por qué. Me desaparece el puntero del mouse y no puedo seguir señalando, así que voy a ocupar directamente el de PowerPoint. Bien, ahora fíjense, miren acá, esto es un gráfico justamente de cómo está entubado un pozo. Fíjense la cantidad de cañerías que puede llevar. Bien, tenemos un cellar que a veces no llega hasta más de 3 metros, es una cañería relativamente chica. Después una cañería guía, que puede llegar hasta los 400, 500 metros. Después una cañería intermedia, que tiene longitud variable, ¿sí? Eso puede llegar hasta una profundidad X, cualquiera. Por último, una cañería de aislación, que eso llega hasta la zona que yo voy a producir. Y por último, un liner, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cada uno. Y fíjense algo importante, y es, para que se den una idea, la entubación tipo telescópica, así se llama. ¿Bien? ¿Por qué? Porque parece un telescopio, fíjense. ¿Bien? Tengo una cañería grande, después achico el diámetro una más chica, después otra más chica, después otra más chica y después otra más chica, ¿sí? Entonces parece un telescopio. ¿Vieron eso que se llaman catalejos también? Esos telescopios que parece un binocular pero de un solo ojo. El clásico de piratas, ¿sí? Es un pozo petrolero, así se cementa, así se entuba, perdón, un pozo petrolero, de forma telescópica. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ver todas estas cañerías que están remarcadas acá. Vamos a ir viendo una por una y para qué sirve cada una. ¿Sí? Siempre con la imagen al lado para que vayan comparando. Bien, entonces lo primero que vamos a explicar es la bodega y el cellar. ¿Qué es la bodega? Bien, la bodega es básicamente un recinto, es decir, un cubículo, un pozo, para decirlo más claro, de forma cuadrada, en la cual, o sea, si nosotros miramos, fíjense que la bodega es en el dibujo, lo que está remarcado en negro, ¿bien? Permítanme sacar esto, es lo que está remarcado en negro, ¿sí? El piso está a esta altura, o sea, el piso nuestro, el piso de la tierra, ¿sí? El pozo tiene tal vez tendrá menos de un metro de profundidad, un poco más, 1,50 m, 1,60 m, 2 metros a veces. Y esta bodega, como dije, si yo la veo de arriba, es un cuadrado cementado. ¿Ven eso negro que se ve ahí? Eso es un espesor de cemento. ¿Por qué se cementa la zona donde yo voy a empezar a perforar? Muy simple, para evitar cualquier tipo de contaminación. ¿Por qué? Porque a veces se me puede caer lodo, a veces se me puede caer cemento. Cuando va a salir petróleo, es muy probable que el primer chorro de petróleo que salga, por decirlo de una manera brusca, va a caer ahí, en el suelo. Entonces, para evitar esto, se cementa esa zona. Bien. Entonces, una vez que se cementó, puede caer cualquier tipo de líquido que el cemento, si bien tiende a absorber parte de los líquidos, lo que más absorbe es agua. Entonces, si se me cae el lodo, me va a absorber el agua y los sólidos del lodo, que son los que contaminan, van a quedar ahí. ¿Sí? No hay problema con eso. Es por eso que siempre se coloca una bodega, siempre. Bien. Y con la bodega, además, se cementa un pequeño tubo, un cellar que se llama. El cellar es, como digo, si esta es la bodega, vista desde arriba, el cuadradito rojo que puse allí. Quiere decir que acá tengo un cellar colocado. Es básicamente, imagínense, un pedazo de caño clavado en el cemento. A veces ese caño puede tener longitudes máximas de hasta 3 metros, pero más de eso no. ¿Sí? ¿Por qué se coloca el cellar? Esperen un minuto que... Sí, efectivamente. Me acaba de avisar el programa que dentro de 5 minutos se corta, así que, como siempre, volvemos al mismo enlace de siempre. Les explico el cellar antes de que se corte. ¿Para qué se coloca el cellar? Miren, muy simple. Porque cuando yo quiero perforar la primer cañería, que es la guía, ¿sí? Sería, la vamos a hacer con otro color, perdón. Sería
esta, cuando yo quiero perforar la cañería guía, que es esta que le estoy marcando acá con celeste, ¿bien? Esta cañería, cuando yo quiero perforar esa, necesito sí o sí ocupar lodo. Pero el lodo tiene que volver, el lodo tiene que hacer un circuito, eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? Si yo tengo un pozo, ¿sí? Mi pozo terminaría ahí. Cuando el lodo llega al fondo, tiene que volver, sí o sí. Y además de volver, yo tengo que instalar un circuito de lodo para el lodo vaya, se trate, vuelva y se reinyecte nuevamente, ¿sí? Si no, no me sirve. El Cellar está diseñado para eso, efectivamente, ¿sí? Es la única función que tiene, ¿sí? El Cellar me permite, en cierta manera, si este es mi Cellar, ¿sí? Ahora lo dibujo con otro color, con amarillo lo voy a dibujar. El celeste es el Cellar, ¿bien? Y el amarillo me permite instalar lo que se conoce como caño lateral o pipa de salida lateral. Entonces, yo perforo por acá, el lodo vuelve y se me va por aquí, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el Cellar? La única función que posee es para poder instalar la pipa de salida lateral y de esa forma tener un retorno de lodo para poder tratarlo y volverlo a inyectar, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Buenísimo, buenísimo. Fíjense, como les digo, como el Cellar no tiene un uso muy... O sea, es una cañería que no sirve para proteger básicamente nada, ¿sí? Lo único que me permite a mí es instalar la pipa de salida lateral para perforar la cañería guía. Una vez que ya puse la cañería guía, el Cellar me lo olvido, no me sirve más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la pipa se instala sobre la cañería guía, ya lo vamos a ver, ¿bien? Pero básicamente es eso, no tiene gran complejidad. Pedazo de caño de 3 metros. Dato curioso de la bodega y el Cellar, y es que la bodega y el Cellar no las fabrica ni las instala el equipo de perforador, sino que las instala un equipo aparte, que es el equipo de ingeniería civil de la empresa. Son los encargados de dejar plano todo el terreno, hacer la bodega, instalar el Cellar y listo. Cuando terminan eso se van y después viene el equipo perforador y se monta justo encima de la bodega y para que el Cellar quede alineado con la boca de pozo. Pero cuando el equipo perforador llega, la bodega y el Cellar ya están puestos. Ya está. ¿Sí? ¿Ninguna duda al respecto de esto? Bueno, se cortó, chicos. Ahora esperamos a que ingresen todos de nuevo y seguimos. Sabe, dice de que esto no está bueno cuando andas conmigo así. Y saber, porque lo he visto por las chicas, por el cuento. Yo permanentemente estás conmigo. Pero yo las tengo, hijo. O sea,
Les pido disculpas si de vez en cuando me sienten toser un poco, pero estoy medio congestionado. Esperemos que no sea nada grave. Me parece que me resfriado un poco, entonces si sienten entonces, disculpen. Voy a tratar de correr el micrófono lo mejor que pueda, pero bien, entonces como les había preguntado, ninguna duda respecto a lo que vimos, ¿no? Bodega y Cela, todo claro. Bien, no hay nada entonces. Seguimos. Una vez instalada, una vez hecha la bodega y el cellar, como dije, llega el equipo perforador, se instala, la pipa de salida lateral se suelda sobre el cellar, eso no se los mencioné, pero va soldada directamente. Y una vez que se suelda la pipa de salida lateral y ya tenemos nuestro retorno de lodo, ¿se escucha lo que hablo? ¿Me escuchan todos? Sí, profe, se escucha. Bien, bien, bien. Entonces debe ser problema acá del compañero, entonces creo. Si no se escucha, en todo caso, sálgase y vuelva a entrar. Bien. Perfecto. Como les iba mencionando, el cellar va soldado, perdón, la pipa de salida lateral va soldada al cellar y una vez que se suelda, ya tenemos nuestro retorno de lodo. Y entonces podemos empezar a perforar sin ningún tipo de inconveniente. Se perfora hasta cierta distancia, que es la cañería guía, ¿bien? O la zona de cañería guía. Se perfora, supongamos, 400 metros, como dice ahí el ejemplo, ¿bien? De la imagen. Y una vez que se perforó eso, se retira la sarta de perforación y se entuba el pozo de la cañería guía. Perdón, el tubular o el casing de la cañería guía. ¿Bien? Como les decía, ¿por qué hago esto? ¿Bien? ¿Por qué pongo una cañería guía? Muy simple. Primero que nada, en las primeras etapas de perforación, el equipo perforador tiende a perforar bastante rápido. ¿Esto por qué es? Muy simple. Porque las rocas están poco consolidadas. Eso quiere decir que las rocas son relativamente blandas. Más que rocas, parecen pedazos de roca, ¿sí? Porque todavía no se consolida. Es decir, todavía no se arma una roca maciza en toda su extensión, sino que está por formarse. Esto se debe básicamente a que, como no tiene mucho peso encima, ¿sí? Directamente ese peso no le hace presión y la roca no tiende a formarse. Entonces, esta cañería guía le da integridad a esa zona. ¿Por qué? Porque es una zona que tiende a desmoronarse bastante, ¿sí? Entonces, le da bastante integridad. Yo si pongo una cañería, listo, evito este tipo de desmoronamiento. Además, la cañería guía, una vez instalada, me permite a mí armar la boca de pozo, ¿bien? Es decir, yo puedo colocar por encima de la cañería guía las BOP, que son las válvulas preventoras de surgencia, que la vamos a ver en la unidad número 5, y después de haber armado estas BOP, yo lo que hago es, básicamente, colocar la pipa de salida lateral de nuevo, es decir, perforo la cañería guía, ¿bien? Se entuba la cañería guía, se cementa la cañería guía, eso lo vamos a ver en la unidad siguiente. Una vez hecho esto, un hombre baja hacia la bodega, corta el cellar que yo había soldado, ¿bien? Lo sacan, se instala sobre la cañería guía un cabezal de determinado tipo, que después encima se montan las válvulas y encima de las válvulas de vuelta la pipa de salida lateral para el retorno. ¿Bien? Y otra de las funciones principales dentro de la cañería guía es la protección de los acuíferos naturales. Acá en Mendoza es muy importante. Les repito, porque somos una provincia que en ciertos periodos de tiempo
tiene escasez de agua. Entonces, proteger las aguas subterráneas es muy importante. Por eso la cañería guía acá es sumamente obligatoria. Bien, tiene que estar bien entubada y súper cementada para evitar cualquier tipo de contaminación hacia los acuíferos naturales. Bien, perfecto. Como les mencioné, lo voy a dibujar acá, ¿sí? Una vez yo tengo mi selar, bien, con mi pipa sería lateral, bajo una persona, lo corta, ¿sí? Se entuba la cañería guía. Una vez que se entuba la cañería guía y se cementa encima de la cañería guía, monto un cabezal, que es básicamente una especie de rosca o soldado a veces, que tiene encima una brida. Sobre eso se colocan las válvulas preventoras de surgencia y sobre la válvula preventora de surgencia se coloca la pipa de salida lateral nuevamente para que cuando yo perfore el lodo vuelva y yo pueda obtener un retorno de ese lodo. Bien, resumiendo, cañería guía me da estabilidad en las paredes de pozo en esa zona, porque es una zona que tiende a desmoronarse mucho por la falta de integridad en las rocas, y además me protege los acuíferos, ¿sí? Como un añadido especial me permite colocar la cabeza de pozo sobre la cual voy a montar la BOP y después la pipa de salida lateral. Además, esta cabeza de pozo, yo a medida que voy agregando cañerías, voy aumentando el número de, digamos, cabezales y ahí voy a ir enganchando el resto de las cañerías que van colgadas, ¿sí? ¿Quedó claro? Perdón. ¿Alguna duda con respecto a todo lo que he mencionado? Buenísimo, seguimos entonces. Fíjense, detalle importante, cómo el sistema es, a ver, como la intubación de cañerías es telescópicas, yo perforo un tramo, porque a ver, esto a veces se lo confunden, por eso me acabo de acordar y se lo quiero explicar ahora antes de que sigamos. No es que el pozo se perfora todo y yo después voy agregando de alguna cañería, no. El pozo se perfora, se entuba y se cementa por etapas, ¿bien? Es decir, digo que a veces se confunden porque como vemos tres unidades separadas, parece que se hace primero una, después la otra y después la otra. Y sí, se hace así, pero por etapas en el pozo. No es que perforo todo el pozo, después entubo todo el pozo y después cemento todo el pozo. No. Es por etapas. Eso quiere decir que yo perforo la cañería guía, entubo la cañería guía y cemento la cañería guía. Y después sigo. Ahora perforo la zona intermedia. ¿Bien? Entubo la zona intermedia y cemento la zona intermedia y después sigo perforando. Y así sucesivamente con todas las cañerías. Es por esto que mis cañerías son telescópicas. ¿Por qué? Miren. Básicamente porque si ustedes, bueno, si nos ponemos a pensar un poquito, es un poco de sentido común, yo perforo con este diámetro y entubo una cañería así y el pozo es este. Mi cañería, que va a ser la amarilla, es esta es la cañería que yo le pongo, ¿sí? Perfecto. Ahora, si quiero perforar, yo no puedo seguir perforando con el mismo tamaño con el que venía perforando, porque voy a romper, que sería este, ¿no? Porque voy a romper la cañería. Entonces tengo que perforar con un diámetro menor, ¿sí? Inclusive tengo que evitar que mi trépano toque la cañería porque la rompe. Entonces tiene que ser un trépano menor al de la cañería. Entonces perforo con este diámetro ahora, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y tengo que entubar una cañería menor todavía. Y así sucesivamente. Es por eso que el pozo tiene esta forma telescópica. Simplemente es básicamente una especie de defecto, podemos decirlo, operativo. Yo no puedo perforar siempre los mismos diámetros porque estaría rompiendo todo lo que instalé. No tiene sentido. Bien. Dato curioso, la mayoría de las cañerías van hasta la superficie, fíjense, excepto el liner, pero ya lo vamos a ver bien. Entonces yo
cuando perforo, esta zona ya está perforada, ¿sí? No hace falta que la perfore. El trépano se posiciona acá y recién ahí empieza a perforar con el nuevo diámetro. Pero la cañería, cuando se entuba hasta la superficie. ¿Bien? Hay algunas cañerías, repito, como el liner, que no van hasta la superficie. Simplemente es eso. Bien. Una vez perforada la cañería guía, entubada la cañería guía y cementada, procedemos a la cañería intermedia, ¿sí? La cañería intermedia, a ver, vamos a decir, es una cañería que no es obligatoria instalarla, ¿sí? La cañería guía sí, el CELAR también, la intermedia no. La intermedia básicamente no es obligatoria, hay empresas que deciden colocarla, hay empresas que no. ¿Qué función cumple la intermedia? Y esto es lo que no la hace obligatoria. Permite, fíjense, aislar zonas problemáticas o zonas con problemas. ¿A qué le decimos zona con problemas? Muy simple. Supongamos, yo estoy perforando, atravieso una roca muy porosa y muy permeable que me empieza a absorber todo el lodo. Eso es un problema. Primero que nada, porque me está quitando lodo, ¿sí? Lodo caro, lodo que cuesta mucho hacerlo, en dinero obviamente. Entonces, para evitar esto, yo tengo que recuperar la mayor cantidad de lodo que se pueda, siempre. Si la formación me absorbe el lodo, lo pierdo. Y segundo, al perder lodo me puede producir una surgencia, que eso lo vamos a ver en la unidad 5, pero básicamente el lodo pierde, el pozo pierde su columna de fluido, pierde estabilidad, se pueden producir surgencias, un montón de problemas. ¿Cómo hago para evitar este inconveniente? Muy simple, instalo una cañería intermedia y ya está. La cañería intermedia, ¿sí?, va hacia la zona problemática, entubada, se cementa, ¿sí?, solamente en la zona del problema y ya está. Entonces, cuando la zona del problema está entubada y cementada, listo, ya terminé con mi etapa intermedia. Bien. Pueden haber muchas etapas intermedias antes de llegar a la aislación. Eso es muy probable si el pozo presenta muchos problemas, ¿sí? Por ejemplo, instalé esta cañería intermedia y dije, bueno, ya está, listo, sigo perforando, pero a medida que voy perforando cada vez más abajo me doy cuenta que se presentan formaciones o rocas iguales que me producen la misma cantidad de problemas. Entonces tengo que instalar acá otra cañería intermedia, ¿sí?, por dentro, y así hasta solucionar los problemas. Si yo sé de por sí que la zona en la que voy a hacer el pozo ya tiene muchos problemas, no instalo la primera cañería intermedia, sigo perforando como pueda hasta que ya están todas las zonas y instalo una sola cañería intermedia para aislar todos los problemas juntos. Bien. Si no se puede, si los problemas son muy grandes, y bueno, ahí tendré que hacer algunas otras cosas, o instalar muchas cañerías intermedias, pero lo ideal es no hacerlo, obviamente. Lo ideal es gastar la menos cantidad de dinero posible la menor cantidad de dinero posible, perdón, en cañerías. Es una maniobra muy costosa, ¿sí? Bien, esta cañería intermedia, como ven, va hacia arriba, como la cañería guía y como la aislación. Y fíjense, resalto el tema de que no siempre se utiliza. ¿Por qué? Porque si yo no tengo problemas en el pozo, no tiene sentido colocar una cañería intermedia, ¿bien? No sirve de nada. Entonces, si mi pozo no presenta problemas muy graves, es prácticamente innecesario colocar una cañería intermedia, ¿sí? Otro detalle, sobre la cañería intermedia se monta la BOP definitiva, ¿sí?, y en caso de no tener intermedia, directamente se monta sobre la guía, como les había comentado, y fíjense que dice que se cuelga el conjunto colgador empaquetador. Recuerdan que, como les mencioné, la cañería guía tiene un cabezal, les mencioné, ¿sí? Ese cabezal es el conjunto colgador empaquetador. De ese cabezal voy a ir colgando el resto de las cañerías, ¿sí?, porque las cañerías van colgadas, ¿sí? Una vez que se cementa para terminar la operación, la cañería se tira desde arriba, es decir, queda tensada, y ahí cierro el cabezal y la sujeto desde arriba. Entonces la cañería queda tensa todo el tiempo. ¿Para qué es esto? Para evitar que la cañería se mueva, para que en caso de temblores la cañería sufra, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo la cargo con tensión para
que esté siempre trabajando la cañería y no tenga, digamos, procesos de trabajo y relajación, porque eso produce fatiga en los materiales y se terminan rompiendo. ¿Sí? Esta es la cañería guía. ¿Sí? No hay nada más para decir sobre la cañería guía. ¿Sí? Es una cañería que se utiliza en algunos casos, en otros casos no. En los pozos en los que yo he participado en maniobras de campo, ninguno ha tenido cañería intermedia, por ejemplo. Ninguno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, le hago una consulta. ¿Cómo no? Las BOP se arman, ¿cómo es? Se arman por parte, ¿no? Sí, sí, sí. Para que todos los compañeros estén en contexto, la BOP es la válvula preventora de surgencias, es lo que vamos a ver en la unidad número 5. Y sí, como usted mencionó, la BOP se arma por etapas también. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, en realidad depende de las solicitaciones del pozo. ¿Sí? Por ejemplo, durante la perforación de la cañería guía, encima del cellar a veces se suele montar una BOP muy chiquita, como por ejemplo la BOP anular. ¿Sí? Se monta porque voy a llegar hasta 400 metros. Puedo tener surgencias de agua, pero más de eso no. Entonces no es un problemático. Si voy después a perforar una cañería intermedia, monto un par de etapas de la BOP. Y una vez que terminé la intermedia, monto la BOP total. ¿Sí? La definitiva, la que voy a ocupar hasta el final del pozo. Bien. Pero si yo no voy a utilizar una cañería intermedia en el pozo porque no la necesito, ¿sí? Directamente monto la BOP total encima de la cañería guía. ¿Sí? Entonces ahí no estaría armando por etapas, pero sí, lo ideal es armarlo por etapas, es decir, primero una serie de BOPs, después otras y después otras para... A medida que me voy cada vez en profundidad necesito cada vez más válvulas preventoras por las dudas. Es por eso que se arma por etapas. ¿Alguna otra duda? No sé si quedó claro. Nada, entonces, bien, seguimos. Sigo, sí. Bien, una vez vista la cañería intermedia, vamos a ver, perdón, la cañería de aislación. La cañería de aislación es, en resumen, una de las cañerías más importantes dentro de un pozo petrolero porque, como su nombre, primero que nada, fíjense el primer detalle y es que se usa siempre en todos los pozos. Eso quiere decir que la cañería de aislación es una cañería obligatoria, ¿sí? Sí o sí. A diferencia de la intermedia, que no era obligatoria, ¿sí? La cañería de aislación sí lo es. Al igual que la cañería guía. La cañería guía también es obligatoria. Por ende, van a encontrarse seguramente en el práctico y posiblemente en algunos exámenes una pregunta de cuál es el número de cañerías mínimas que un pozo necesita sí o sí. ¿Sí? Y el número es 2. Un pozo necesita como mínimo 2 cañerías. ¿Por qué? Porque son obligatorias. Estas son cañería guía y cañería de aislación. ¿Sí? La intermedia no es obligatoria, se coloca solo en caso de algún inconveniente. El cellar no es considerado una cañería de producción como tal, yo se los expliqué porque para que sepan que está, pero no es una cañería de petrolera. Y el liner se utiliza solo en algunos casos también. Entonces, las dos obligatorias son, recuerden, cañería guía, cañería intermedia. ¿Sí? Les hago una pregunta, ¿me están escuchando? Yo no le escuché nada, profe, se cortó todo lo que dijo sobre la cañería de aislación. Bien, bien, me parecía porque no. Me acaba de aparecer un cartel que dice que decía que tengo un problema de conexión. ¿Ahora me están escuchando? Los voy a explicar de vuelta. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, profe. Bien, buenísimo. Disculpen, no sé qué pasó, pero bueno, voy a... Sí, sí, tuve un problema de conexión, me apareció ahí en la pantalla grandote así. Ahora les comento de nuevo.
Como dice el primer ítem de la cañería de aislación, fíjense que dice que se usa en todos los pozos, ¿sí? Eso quiere decir que es una cañería obligatoria, y la cañería de aislación es obligatoria. La otra cañería obligatoria es la cañería guía, ¿sí? La cañería guía también es una cañería obligatoria. Por ende, yo les mencionaba que es probable que se encuentren con algunas preguntas en cuestionarios o en exámenes que les digan cuál es el número de cañerías mínimas que necesita un pozo petrolero. El número es 2, ¿sí? Estas dos cañerías son la cañería guía y la cañería de aislación. La cañería intermedia, como les había mencionado, no hace falta, o sea, no es obligatoria porque solamente se utiliza en caso de problemas. Si yo tengo problemas, no la pongo. ¿Sí? El CELAR no es una cañería como tal, ¿sí? Sino que es básicamente un pequeño caño, herramienta que sirve para poder conectar otros sistemas. Y el liner tampoco es obligatorio, se utiliza solamente en algunos casos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, las únicas cañerías obligatorias son la cañería guía y la cañería de aislación, ¿sí? ¿Ahora se me escuchó bien lo que dije? Chicos, ¿se escuchó bien? No, profe, no se escuchó casi nada prácticamente. Bueno, ahí lo repito entonces, disculpen. No sé qué le pasa a esto, que se está medio como que está andando medio mal. Pero cada vez que voy a explicar me anda mal, pero ahora cuando estoy hablando con ustedes está andando bien, ¿o no? Ahora sí, profe. Sí, sí, están dando bien ahora. Bien, bien. Bueno, les repito. Fíjense de nuevo que dice que la cañería de aislación se ocupa en todos los pozos, ¿sí? Bien, eso es porque eso es una cañería obligatoria, ¿sí? Tanto la cañería de aislación como la cañería guía son obligatorias. El resto de las cañerías, como la cañería intermedia y el liner, no son obligatorias porque se utilizan solo en algunos casos. Entonces no hace falta colocarlas, no tiene sentido obligar a un equipo a que lo ponga si no lo necesita. Pero la cañería guía sí es obligatoria porque previene contaminación y la cañería de aislación también es obligatoria porque, bueno, ahora vamos a ver su función. Entonces, siempre se les va a preguntar, ahora se los voy a escribir en el chat, ¿cuál es el número de cañerías mínimas que necesita un pozo de forma obligatoria? Y son 2. Se los pongo, son 2 cañerías obligatorias como mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos cañería guía y cañería de aislación, ¿sí? ¿Ahora se escuchó? Sí, profe, se escuchó bien. Bien, bien, buenísimo. Por eso les estaba mencionando el tema de que, bueno, básicamente el tema por eso estaba marcando un número 2 acá, porque es el número de cañerías mínimas que necesita un equipo, un pozo petrolero, ¿sí? Perfecto. ¿Qué función es la que cumple la aislación? Bueno, como su nombre indica, permite aislar. ¿Pero qué aísla? Aísla la zona de interés de los pozos, ¿sí? ¿A qué le decimos zona de interés? A la roca que tiene el petróleo, la roca que va a producirme el petróleo, ¿bien? Esta roca es la que a mí, en cierta manera,
me interesa mucho. Entonces, para protegerla y aislarla, ¿sí?, se utiliza la cañería de aislación. Al igual que el resto de las cañerías, se cuelga hacia arriba, o sea, se cuelga del cabezal del pozo, ¿sí?, del conjunto empaquetador, ¿sí?, colgador empaquetador. Y además, un dato curioso, y es que no se cementa en su totalidad, porque no tiene sentido que yo meta cemento hasta arriba, sino que solamente se cementa en la roca que a mí me interesa, ¿sí? Y listo. Y esa es la función de la cañería de aislación. Ya vamos a ver más adelante el tema de por qué se cementa en esa zona, qué función cumple el cemento, el tema de aislar las capas y demás. Por eso lo vamos a ver en la unidad siguiente. Yo no me quiero ir metiendo en muchos detalles porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero que ustedes sepan que se cementa solamente en esa parte, ¿sí? Bien. Y por último, la otra cañería, que es el liner. Bien. ¿Qué particularidad presenta el liner? El liner, en primer lugar, se usa en pocos pozos y es por eso que no es una cañería obligatoria. Solamente en algunos pozos, digamos, cumple ciertas funciones que es necesario colocar un liner. Una de las grandes particularidades y características de un liner es que, fíjense que es una cañería que no llega hasta la superficie, sino que va colgada de la última cañería que se cementó. ¿Bien? El liner se utiliza por lo general en pozos viejos en los que se ha estado produciendo y la gente de perforación dice, la gente de producción, perdón, dice, che, miren, más abajo parece que hay un poquito más de petróleo, podemos ir a buscarlo. Entonces, ¿qué hacen? Agrandan el pozo un par de metros más, unos cientos de metros, ¿sí? Supongamos 500 metros más, hasta llegar a la zona de interés, la nueva zona de interés. Entonces, ¿qué sentido, hablando económicamente, qué sentido tiene que yo coloque 500 metros, perdón, una cañería que vaya desde acá hasta arriba? No tiene sentido alguno, ¿sí? Para poder evitar esto, ¿sí?, coloco un liner. ¿Qué es un liner? Muy simple. El liner es una cañería que se cuelga desde el fondo del pozo, bien, desde, como decíamos, desde la última cañería que se entubó y se cementó, y se extiende en esos 500 metros, y ya está. No hace falta que vaya hasta la superficie, porque no tiene razón de ser, ni económicamente hablando, ni, digamos, productivamente hablando tampoco, ni una serie de detalles más, ¿sí? No tiene sentido por el gran gasto que ocasiona. Entonces, como dije, el liner es una cañería que se cuelga desde, en vez del cabezal de pozo, se cuelga desde la última cañería entubada y cementada. Esto obliga a que al liner nosotros le tengamos que añadir un colgador, que es un elemento particular, ¿sí? Es un elemento, bueno, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero es una herramienta especial que tiene una serie de mordazas que cuando yo estoy descendiendo el liner junto con este conjunto, por distintas acciones de fuerza, de torque, o a veces lanzando pequeños elementos desde la superficie como bolitas de acero que impactan con el sistema, permite que se accionen y se desprenden unas mordazas que me cuelgan el casing, ¿sí? Este casing que sería el liner. Eso le quiero mencionar, detalle que se me acaba de ocurrir. Si bien la cañería se llama guía, intermedia, aislación o liner, el caño que conforma todos estos sistemas es siempre un casing de distintos diámetros, pero son casing a la larga. Cambian el nombre porque tienen distintas funciones, nada más, pero son todos casing, ¿sí? Para que se den una idea. Vamos a seguir hablando del liner, así que ahora después les pregunto qué dudas tienen. En cuanto al liner, los podemos clasificar de distintas maneras. Primero, según el tipo de liner que vamos a utilizar, según su uso. El drilling liner sirve para
o sirve como cañería intermedia, ¿sí? Son liners que se colocan, en vez de tener una cañería intermedia hasta la superficie, directamente coloco, miren, yo tengo mi cañería guía, ¿sí? Con verde tengo mi liner intermedio, y después coloco mi cañería de producción. Y esta cañería de producción puede ser una cañería de producción normal, que vaya hasta la superficie, o bien puede ser, como su nombre lo indica acá, un liner de producción, es decir, una cañería que se cuelga de mi cañería intermedia y que me permite producir, ¿sí? Aún así, esto último, o sea, colgar un liner de otro liner no es muy común, ¿sí? Siempre es conveniente que el liner vaya colgado de una cañería que llegue hasta la superficie, ¿sí? Para darle un poquito más de resistencia al cuelgue, porque si no, yo acá estoy colgando un liner, pero el liner este ahora me tiene que soportar su peso y el del liner que le he colgado, entonces a veces no es muy conveniente, ¿sí? Pero bueno, como les mencionaba, no es muy conveniente realizar esto. Siempre el liner tiene que ir colgado de una cañería que llegue hasta la superficie, sería lo ideal, ¿sí? El liner de producción se utiliza muchísimo en los pozos de producción que son horizontales, ¿sí? Estos pozos que les mencioné que hacían esta forma, ¿sí? El liner se cuelga de acá, desde una cañería intermedia, y de ahí se introduce de forma horizontal, y no hay problema si el liner toca con el fondo del pozo y demás, no se suele cementar, así que con eso estaríamos bien, ¿sí? Pero obviamente que el liner tiene que ir colgado siempre desde algo vertical. Yo no puedo colgar el liner acá en un pozo horizontal porque el liner no está colgado, ¿sí? La idea de colgar algo es que la acción de la gravedad haga efecto y quede agarrado a eso otro de lo que está colgado, ¿sí? En este caso la cañería intermedia. También podemos clasificar el liner dependiendo de su uso. Tenemos liners lisos, que son los que se cementan y se punzan, básicamente como una cañería de producción normal. Una cañería de aislación normal. El liner ranurado, que es un liner que ya viene con orificios, pequeñas ranuras, que me permiten producir el petróleo. Se utiliza para petróleos de alta viscosidad. Este liner no se cementa directamente. Después tenemos un liner preperforado que en vez de tener pequeñas ranuras como el anterior, tiene orificios, ¿sí? Se utiliza mucho para pozos horizontales. Y por último el preempacado, ¿sí? Que tiene una especie de filtro en la zona externa y me permite producir petróleos que vengan con mucha cantidad de sólidos, como pueden ser arenas, granos de arcilla, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces de esa forma me evita, eh, digamos, que las arenas sean producidas y se quedan del otro lado del liner, ¿sí? ¿Alguna duda respecto del liner o de cualquiera de las cañerías que hemos hablado? Bien, buenísimo. ¿Alguien más? ¿Nada de dudas? No sé si ahora se me escucha bien, si la conexión ya se estabilizó. Se escucha bien, profesor. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, miren, esta unidad es buenísimo, buenísimo. Bueno, miren, esta unidad... Tieback, ¿qué significa? Ah, perdón, el tieback, no lo mencioné. Miren, voy a volver a la imagen anterior. ¿Ven esto? Uf, bueno, no se ve nada, pero esperen que borre un poquito y ahora les comento, ¿sí? ¿Ven esto que sale por encima del gráfico? Acá, del liner. Al liner, fíjense que le sobresale un pequeño elemento, ¿sí? Es como que la cañería fuese un poquito más larga respecto del colgador. Acá abajo tengo el colgador y sobresale un pequeño pedazo de caño, ¿sí? Ese caño se llama tieback, ¿sí? ¿Para qué sirve el tieback? Muy simple, miren. El tieback sirve para los casos,
Porque, a ver, yo una vez que instalo el liner, después tengo que bajar mi cañería de producción, ¿sí? La cañería de producción, que es mucho más chica que estos caños, se introduce por acá y pasa por entre medio del liner, ¿sí? Eso pasa con los drilling liners. Pero como el liner de producción tiene un tieback, yo directamente puedo descender mi tubing, espérense que borro un poquito, puedo descender mi tubing, que es mi cañería de producción, y engancharlo acá, ¿ves? Uf, ese caño todo volado, bueno, no importa. Lo que pasa es que esto llega hasta superficie. Entonces, esto, el tieback, sirve para poder acoplar mi cañería de producción con el liner de producción, ¿sí? Entonces el liner ahora pasa a formar parte de la cañería de producción. Simplemente para eso. Es para lo único que sirve, ¿sí? Es bastante útil porque me ahorra cañerías de producción, que serían tubings, ¿sí? Y se suele utilizar mucho cuando yo he extendido un pozo, mi pozo es urgente, ¿sí? No necesito instalar un sistema de producción, etcétera, etcétera, ¿sí? No sé si quedó más o menos claro lo que era el tieback. Profe, la cañería de producción es la que va a la planta, ¿no? A ver, cuando yo hablo de cañería de producción en un pozo, estoy hablando de el tubing, ¿sí? Cuando yo hablo de cañerías de producción en superficie, no es un tubing, son otro tipo de caños, ¿bien? Por eso separamos perforación de producción, porque las cañerías que se utilizan en producción, es decir, en la zona de la tierra, que van hacia la planta de tratamiento, como me dijo usted, no son las cañerías estas de producción, ¿sí? Acá, miren, le voy a hacer un dibujito. Esto sería la boca de mi pozo va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, a mi pozo sube la cañería de producción que se conoce como tubing. De acá se desprende otra cañería que no es el tubing, se conoce como línea de producción. Y es una cañería que la única función que tiene es la de trasladar fluidos. Mientras que el tubing no solo traslada los fluidos desde el fondo del pozo hasta la zona superior del pozo, sino que otras funciones que cumplen pueden ser colgar herramientas, mantener en el fondo del pozo el sistema de producción, etcétera, 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 ¿sí? Tiene muchas funciones el tubing. Pero no es que el caño este va y ahí dobla y se va hacia la cañería, no, no, no. Si bien se arma un circuito, pero no es el mismo tipo de caño, ¿sí? El tubing es distinto al resto de caños de traslado de fluidos. No sé si era eso lo que me preguntaba, si quedó claro. Perfecto, profe. Bien. Eso quería saber. A ver, lo que usted dijo tiene toda la razón. O sea, el fluido sale de ahí, va hacia la boca del pozo y de ahí se manda hacia las plantas de tratamiento. Sí, es eso. Pero no es el mismo caño. Es otro caño. Bien, ¿alguna otra duda? Mientras me subo un mate. Así que pueden preguntar sin problema. Bien. Bueno, seguimos entonces. Una vez visto los tipos de liners, fíjense, vamos a ver la maniobra de intubación. Les quiero mencionar alguna serie de detallitos importantes. Y listo, terminaríamos la clase. Esta unidad y la unidad siguiente son unidades relativamente cortas, porque son un complemento de la perforación, es lo que les estaba mencionando. Bien, ¿cómo se entuba un pozo? Ahora vamos a ver la maniobra. Permítanme dibujar algo antes. Lo que yo tengo acá es un pozo. Lo estoy haciendo así, rugoso, para que vean que es básicamente un pozo abierto, es decir, tiene roca por todos lados. Yo estoy perforando esto, ¿sí? Ahora lo dibujo con celeste. Yo estoy perforando esto con mi sarta de perforación, ¿sí? Esto abajo sería el trépano. Y después por encima tengo el portamechas, las barras de sondeo, heavyweight ahí entre medio, ¿sí? Etc. Una vez que llegué a la TD es Total Depth, que significa la profundidad total o la profundidad que yo quiero alcanzar en esa etapa de perforación. La gente de pozo dice, bueno, llegamos, estamos en la TD. Genial. Una vez que están en la TD, empieza la maniobra de preparación del pozo para poder entubarlo.
¿Cómo se realiza esto? Primero que nada, se hace un repaso del pozo. Es decir, el pozo se repasa. ¿Qué es repasar? Muy simple. Voy sacando herramientas, ¿sí? Y después voy introduciendo herramientas, todo el tiempo rotando. ¿Esto qué me hace a mí? Hace que el trépano básicamente vuelva a pasar por estas zonas y, como su palabra dice, me lo repase. Es decir, si yo tengo una zona en la que tengo el trépano ha comido mal, cuando lo repasa, esto lo elimina. Es decir, ¿qué hago con el repaso? Trato de que las paredes del pozo queden lo más lisas posible, ¿sí? Y listo. ¿Bien? Una vez que el pozo se repasa, acá no lo he puesto, perdón, pero se hace una circulación pozo. ¿Qué significa esto? Desciendo este equipo, esperen que borre un poquito. Este equipo, o sea, esta sarta con la que acabo de repasar, la desciendo al pozo en su totalidad y le inyecto lodo, ¿sí? Entonces hago circular el lodo ingresa por acá, sale por los costados, ¿sí? Hacia la parte superior, y esto lo hago durante unas 5 o 6 horas a veces, suelen tardar mucho las circulaciones de pozo, pero la idea es circular 1 o 2 volúmenes de pozo, es decir, si el pozo en su totalidad tiene, no sé, supongamos 10.000 litros de fluido, largué un número por largar, yo tengo que hacer que entren y salgan alrededor de 30.000 litros de fluido, ¿sí? Para que se den una idea. Entonces, de esa forma, yo he circulado 2 veces el pozo, en 2 volúmenes más adicionales al volumen que ya tenía. ¿Bien? Una vez que se hace la circulación del pozo, la circulación se realiza para poder, justamente, yo ahora lo que hice con el repaso fue alisar las paredes. Con la circulación lo que hago es que el lodo me forme una especie de revoque, una especie de pared, y de esa forma me permite aislar la zona para yo poder entubarla y después cementarla, es la idea. Entonces, una vez que hice la circulación del lodo, listo. Yo retiro mi sarta y ahí, en caso de necesitar un perfil, se realiza el perfil de pozo abierto. ¿Qué es un perfil? Básicamente es una maniobra que realiza otra empresa que no es la perforadora. El equipo no se desarma, el equipo de perforación queda instalado, pero la maniobra la realiza otra empresa. Y el perfil consiste en introducir una serie de herramientas una serie de herramientas sónicas, de radioactividad, sondas eléctricas y demás, que me permiten tomar datos del pozo. Esos datos son tipo de roca que tengo, tipo de fluidos que se presentan, desde agua, gases, petróleo, qué tipo de gases, etc. Bueno, también ayuda a calcular cuánto cemento voy a necesitar en la siguiente etapa para poder cementar toda la cañería y listo. Bien. Y una vez que se realizó el perfilaje, ahí ingresa la empresa de entubación a entubar el pozo, ¿sí? La empresa de entubación ahora sí trabaja junto con la empresa del equipo perforador para poder entubar el pozo. Consiste en, primero que nada, se ponen los casings sobre la planchada que habíamos visto del equipo, los casings se van subiendo uno a uno, con un colgador especial de casing. El colgador que vimos nosotros era para barra de sondeo, el elevador, perdón, no el colgador, he puesto colgador, ¿eh? El elevador es esta herramienta que me permite levantar las barras hasta la subestructura. Obviamente que el elevador de la barra es relativamente chico comparado con el de un casing. El casing es mucho más grande, entonces necesito otro elevador. Se levantan los caños, se van enroscando unos con otros, ¿sí? Por lo general ya vienen con las cuplas puestas. Se los enrosca, se le da torque con una llave similar a la Wilson y se van bajando al pozo. Y listo. Se van bajando de uno en uno. Obviamente uno enganchado tras el otro, entonces ahí tengo toda la tubería o cañería, ¿sí? Entubada. Es así de simple la maniobra, ¿sí? Obviamente que la maniobra presenta algunas dificultades, a veces, que ahora las vamos a ver, pero no tiene nada de complejo, realmente es eso, es ir bajando caños, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de esto?
Nada, entonces. Bueno, miren, se está por cortar la clase, así que la voy a cortar yo para que volvamos a ingresar, que explique los últimos temitas que quedan y ya y terminamos. ¿Sí? Supongo que a eso de las 12 terminaría. Así que los espero de nuevo, por favor, métanse en la próxima reunión. Bueno, esperemos a que ingresen el resto y ahí seguimos. Mientras van ingresando los compañeros, les hago un par de preguntitas. ¿Cómo ven las clases? ¿Las entienden? ¿No las entienden? ¿Explico muy rápido? ¿No se me entiende lo que habla? No sé qué piensan. Quería saber qué piensan para poder, en todo caso, mejorar algún aspecto. Hablen sin miedo, no hay problema. Profe, me quedó una duda. ¿Sí? El case entonces se introduce a lo último cuando una vez que están hechas todas las cañerías. Ahí les respondo. Bien, bueno, me parece bien que les gusten las clases. Ustedes recuerden, o sea, yo no soy profesor, soy ingeniero, entonces mucha didáctica no tengo a veces, pero si tienen algún consejo o algo así, me, me dicen, no hay problema, ¿no? No hay problema. En cuanto a la pregunta del compañero, el compañero preguntó básicamente si el casing se introduce una vez que ya he básicamente hecho todas las etapas de perforación y cañería y demás. Ustedes recuerden que el casing es el caño que yo utilizo para entubar. El casing lo ocupo en la cañería guía, el casing lo ocupo en la cañería intermedia, en la cañería de aislación y en el liner. Son todos casing, ¿sí? Nada más que reciben distintos nombres en función de, básicamente, el, ¿cómo decirlo? Bien, perdón, tuve que silenciar a alguien. Entonces, el casing yo lo reciben distintos nombres, como mencioné, en función de, básicamente, eh, qué objetivo tiene la cañería, pero son todos casing, ¿eh? Son todos casing. Eh, el casing es la cañería, o es el nombre que recibe la cañería estándar para entubar un pozo, nada más. Pero el casing lo ocupo cañería guía, cañería intermedia, cañería de aislación y liner, ¿bien? Son todos casing, ¿sí? Eh, como les repito, la cañería guía, cuando la instalo, cuando perforé mi etapa guía, ¿sí? O sea, yo perforo una etapa, entubo esa etapa en su totalidad y la cemento. Y una vez que está el cemento seco, perforo la otra etapa, entubo la otra etapa, cemento la otra etapa y así sucesivamente. ¿Bien?
No sé si quedó claro, si era esa la duda. Sí, profe, esa era la duda. Bien, No entendía muy buenísimo. bien, pero ahora sí me quedó claro. Bien, bien. Recuerden, el casing es el nombre que recibe el caño para entubar un pozo, nada más. Es un caño, ¿sí? No tiene grandes. Obviamente son caños diseñados especialmente para la industria petrolera, pero es un caño. O sea, si ustedes han visto un caño grande, listo, ya saben lo que es un casing, porque son iguales. No tiene nada de particular, digamos, excepto que son hechos por empresas que tienen certificación API, que significa que el Instituto Americano del Petróleo les ha dado el ok para poder fabricarlos, ¿sí? Nada más. Acá en Argentina, supongo que conocen a Techint, la empresa esta nacional, que tiene a Ternium, tiene Tenaris, tiene un montón de empresas. Bueno, Ternium y Tenaris, que son de Techint, son los que fabrican los casing para poder entubar los pozos petroleros. Ah, bien, acá me preguntan por el chat que qué cantidad de tiempo lleva entubar un pozo. Eso depende de la profundidad, básicamente, pero el entubado de un pozo de 400 metros, por lo general, no suele tardar más de un par de horas, ¿sí? Supongamos. Yo les digo 400 metros porque es la referencia que tengo, porque yo trabajaba en perfilaje de pozos, ¿sí? Lo que ven acá ustedes, perfilaje a pozo abierto. Entonces, nosotros entrábamos cuando la cañería guía ya estaba terminada, hacíamos el perfil y mientras procesábamos datos, se entubaba el pozo. Pero el pozo se entubaba rápido, se entubaba en 8 horas tal vez, ¿bien? 400 metros, un poco menos a veces. Pero tengan en cuenta que mientras más profundidad, más tarde, ¿sí? Pero ustedes entiendan que, inclusive menos a veces, ¿eh? Un casing que suele medir 30 pies, que son alrededor de 9 metros, ¿sí? Se subía, se enroscaba al otro casing y se bajaba en 15 minutos más o menos, ¿sí? Menos a veces. Ese sería más o menos el promedio, 15 minutos por caño. Si ustedes suman eso a la cantidad de caños que tenemos que meter, tendríamos un tiempo estimado, ¿sí? Para 400 metros son alrededor de 40 casings, si no me equivoco, un poco más, 45 o 50 para hacer redonda la cuenta, y 50 por unos 15 minutos, ahí les saco la cuenta. 50 por 15 minutos son 750 minutos, que si lo dividimos en horas son 12 horas, por ejemplo, ¿bien? Para 400 metros aproximadamente. Por eso, depende de la profundidad. Pero en los pozos de 4000 metros se suele estar 1 o 2 días entubando, solamente introduciendo cambios. Después hay que sumarle a eso la etapa de cementación. Durante todo este tiempo el equipo estaría parado, no estaría trabajando excepto entubando y cementando. Pero no perfora, se entuba y se cementa, pero no se perfora. Bien. ¿Ninguna otra duda? Mientras tanto. Sí, profe, otra duda que tengo. ¿Cómo no? Cuando, por ejemplo, cuando están perforando que encuentran petróleo y gas, ¿cómo hacen para separar lo que es el gas, la parte de gas y la parte, o sea, líquida que sería el petróleo Bien, sólido? ¿Cómo lo separan? ¿Cómo se separan? bien. Cuando yo estoy perforando, como por lo general me doy cuenta que tengo petróleo y gas porque viene el lodo contaminado con petróleo y gas, ¿sí? Entonces, el lodo, permítanme dibujar algo. Voy a borrar esto que teníamos acá. Eso gris que ven acá es la ventana del chat. La tengo abierta por si alguien pregunta algo mientras me estoy explicando. Bien, permítanme borrar esto. Cuando yo estoy perforando, como habíamos dicho, yo tengo el pozo, ¿sí? Y mi equipo viene perforando por acá, ¿sí? Mi trépano y todo. Y esta roca que nosotros tenemos acá me entrega petróleo, ¿sí? ¿Cómo sé que me entrega petróleo? Muy fácil, porque yo perforo y el lodo me sube el petróleo con el gas hasta la parte superior, ¿bien?
Aparte, la gente de geología va a decir, che, viene petróleo en el lodo, quiere decir que hemos llegado a la zona de interés. Y el gas se separa, como habíamos visto, en la zona de control de sólidos, recuerden, del circuito de circulación. Antes del control de sólidos hay un desgasificador que me quita el gas del lodo. El petróleo del lodo mucho no se puede quitar, es medio complicado, pero básicamente separo los líquidos del gas a través del gas desgasificador. ¿Bien? Ahora bien, cuando yo estoy produciendo, que ya perforé, ya terminé el pozo, está todo listo, instalo el sistema de producción, todo bien bonito, ahí empiezo a producir el petróleo. Y voy a producir petróleo, agua y gas. Se producen los tres por lo general. Eso se separa después en una zona que se llama batería de producción. Eso lo vamos a ver en la unidad número, si no me equivoco, 13 y 14. Por ahí. Falta bastante. Pero tengan en cuenta que sí, obviamente yo lo tengo que separar porque no todos los productos... A ver, durante la perforación el gas es molesto. Yo lo separo, pero ese gas no lo vendo ni lo comercializo, directamente se quema. ¿Bien? Yo no lo puedo liberar a la atmósfera porque es altamente contaminante, está prohibido por ley. Así que se quema en una fosa de quema que se llama. Y además, el caso del petróleo, bueno, que viene junto con el lodo, yo lo que puedo hacer es agregarle una serie de químicos al lodo para que me separen el petróleo y yo pueda extraerlo, pero a veces se deja con el mismo petróleo el lodo y ya está. ¿Bien? Ahora bien, cuando yo estoy produciendo, que ahora sí el petróleo que sale lo tengo que vender, ahí sí lo tengo que separar, porque no es el mismo el precio del gas que el precio del petróleo. Entonces se tienen que separar para venderlos a compradores distintos y a precios distintos. ¿Sí? No sé si más o menos quedó clara la idea de la explicación. Sí, era eso lo que preguntaba de paso. Sí, profe, eso Bien. era lo que quería saber. Bien, bien. Bueno, entonces seguimos. Como habíamos mencionado, dentro de la maniobra de intubación, repasábamos el pozo, lo dejábamos circulando un par de horas, después el pozo se perfilaba y una vez hechos los perfiles se entuba el casing. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos esfuerzos de la cañería durante la intubación? Mira, el casing, yo no se los mencioné, ahora se los menciono. Este sería mi casing. El primer casing que introduzco al pozo no va así, vacío, sino que se le pone lo que se conoce como zapato. El zapato es básicamente una herramienta que se acopla al primer casing que introduzco, que tiene esta forma redondeada. Entonces, ¿para qué sirve esta forma redondeada? Si mi pozo está así, todo malo, ¿bien? Esta forma redondeada evita que el casing se quede encastrado, que se quede calzado, digamos, en una de estas sobresalientes que suelen tener los pozos. ¿Bien? Hay zapatos, eso lo vamos a ver bien en cementación, pero hay zapatos que tienen un hueco acá directamente, entonces el fluido del pozo, porque el pozo cuando yo lo entubo está lleno de lodo, siempre mi pozo durante la perforación está lleno de lodo, porque si no el pozo se me cierra. ¿Bien? Entonces, como está lleno de lodo, el fluido se me mete por acá adentro y me va llenando el casing de a poquito. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, en este gráfico, cómo funciona la cosa. A medida que yo me voy hacia abajo, sería hasta acá, a medida que yo me voy hacia abajo, la presión de colapso, es decir, si el casing no se llena, va sufriendo cada vez más presión desde la parte externa. Esa es la presión de colapso. La idea es que mi presión de colapso nunca tiene que llegar al máximo. ¿Por qué? Porque si no, el casing se me abolla, el casing se me colapsa. Y eso es un problema. Porque mi casing tiene que estar intacto. Si el casing se va llenando a medida que lo bajo, no hay problema, ¿se entiende? Porque la presión de colapso va a ir contrarrestándose de esta presión interna que tiene el casing. ¿Bien? Listo, no hay problema. Ahora bien, hay un zapato que se llama zapato flotante. Ya van a ver por qué se llama zapato flotante. Que tiene esta forma. ¿No? Lo voy a dibujar con celeste por acá. ¿Sí? Tiene un orificio por donde pasa el fluido, pero acá tiene lo que se llama una válvula de retención, que me deja pasar fluido en este sentido, es decir, desde el casing hacia afuera, pero en el sentido contrario no me deja pasar fluido.
¿Bien? Esto sirve para cuando yo cemento, empujo el cemento, la válvula se abre, deja pasar el cemento y cuando el cemento se quiera volver, la válvula se cierra y me deja el cemento donde está. Entonces de esa forma se produce una buena cementación, no te voy a dejar el pozo lleno de presión, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en cementación. El problema de este zapato es que a medida que yo bajo el casing, ¿sí?, no se me llena. ¿Por qué? Porque si el fluido de perforación, el lodo, se quiere meter, no me lo deja esta válvula o, digamos, esta válvula de retención que se llama. Por eso se llama flotante, porque ya a medida que voy metiendo casing tiende a flotar, porque no se llena. El tema es que yo le puedo ir haciendo fuerzas para que vaya cada vez más hacia abajo, pero la presión de colapso va a ir aumentando y va a tender a romperme el casing. Para evitar esto, se hace lo que se conoce como un programa de llenado de casing. Desde arriba le voy metiendo lodo con un manguerote, una manguera gruesa, se le mete lodo al casing cada tanto. Entonces, yo, miren, voy a borrar acá un poquito. Bien. Entonces yo lo que hago es, se introduce el casing, se lo llena hasta por acá, por ejemplo, y se sigue bajando el casing, que va a seguir lleno en el nivel en el que estaba, pero después le agrego más líquido y lo lleno hasta acá otra vez, ¿se entiende? Y así sucesivamente, voy bajando y le voy a ir agregando líquido de a poquito, ¿bien? Para de esta forma ir venciendo la presión de colapso con la presión interna del fluido, y de esta forma evito, digamos, que el casing se me rompa, ¿sí? ¿Alguna otra duda? O sea, perdón, ¿quedó claro lo que expliqué? Sí, profe, está claro, claro. Bien, bien, bien. Otro detalle a la hora de bajar el casing es lo que se presentaba en la sarta de perforación. ¿Se acuerdan que habíamos visto el grafiquito ese, que eran dos triángulos y demás? Bueno, acá pasa lo mismo, miren. Fíjense en este dibujo que les voy a resaltar acá. ¿Sí? Este dibujo, ¿sí? Fíjense, yo tengo una cañería de mucho libraje, que es esta. Después una de poco libraje y una de mayor libraje. ¿Por qué me doy cuenta que tiene menos libraje? Porque fíjense que tiene un diámetro interno mayor. ¿Sí? Eso quiere decir que es más finita de pared, por ende pesa menos. ¿Esto está bien? No, esto no está bien, ¿sí? Siempre, cuando yo hago una cañería, lo voy a dibujar ahí arriba, ¿sí? Siempre que yo instalo una cañería, las cañerías de mayor libraje tienen que ir arriba, las de menor ahí, y, o sea, a medida que voy bajando, las primeras que meto son las de menor libraje. ¿Por qué pasa esto? Porque arriba, estas cañerías son las que soportan todo el peso de la cañería colgada que yo tengo por debajo. Entonces son las cañerías más resistentes que necesito, las que están cerca de la boca de pozo, porque esas me van a sostener todo lo demás colgado. Bien, sería ideal que toda la cañería tuviese el mismo libraje, sería lo ideal, y que fuese un buen libraje para que soportara la fuerza, pero eso a veces es antieconómico. Me resulta más barato hacer esto que he dibujado yo acá arriba, ¿bien? Ir cambiando el libraje, ¿sí? Porque mientras menos libraje, más barata la cañería, entonces gasto menos. ¿Alguna duda antes de que pasemos al cabezal o la boca de pozo? No, profe, hasta ahora todo bien. Bien. Bien, seguimos entonces. Por último, esto es lo último que vamos a ver de este tema. Vamos a explicar un poquito el cabezal de pozo o la boca bridada. El cabezal de pozo es lo que yo monto sobre la cañería guía. Miren, acá voy a dibujar algo. Acá debajo de esto yo tengo mi cañería guía, ¿sí? Sobre esta cañería se monta este cabezal de pozo que les acabo de mencionar, ¿sí? Que tiene la función de poder alojar, o sea, alojo este cabezal, ¿bien? Sigo perforando y una vez que perforo, de este cabezal se cuelga la otra cañería, que sería la cañería intermedia, por ejemplo, ¿bien? Que llega hasta acá arriba y de esa cañería yo fijo el otro cabezal y así sucesivamente, ¿bien? Entonces,
¿Qué función cumple el cabezal del pozo? Muy simple, es la que me mantiene colgada a todas las cañerías, excepto la cañería guía. La cañería guía se cementa en la totalidad y es la que me sostiene este cabezal. Y de este cabezal yo cuelgo el resto de las cañerías. Intermedia, aislación. Bueno, y el liner, si bien no está colgado de acá, sería colgada de la cañería de aislación, pero el cabezal tiene que soportar también el peso del liner, por supuesto. Y esta es la función que cumple, nada más. Podemos deducir cuántos cabezales, podemos deducir, perdón, cuántas cañerías tenemos en el fondo del pozo viendo la cantidad de cabezales. Sí, podríamos decir que sí. Fíjense, yo acá tengo 1, 2, 3 cabezales. Este de arriba es lo que se conoce como bonete, ¿sí? Fíjense, acá abajo está, bonete, y es el colgador del tubing, que es la cañería de producción. Eso no cuenta como cabezal de pozo, eso es aparte. Eso lo vamos a ver en producción 1. ¿Sí? Entonces tenemos 3 cabezales de producción. ¿Bien? Por lo tanto, yo debería tener como mínimo 4 cañerías colgadas del cabezal más la cañería guía. ¿Sí? Fíjense. Esta va colgada, perdón, ¿sí? Esta va colgada del primer cabezal, que sería este. La segunda va colgada del segundo cabezal. La tercera va colgada del tercer cabezal. Y este cabezal tiene la cañería guía acá. ¿Bien? Así que serían 4 cañerías. Y después esto que ven acá, que se lo voy a marcar con celeste. Esto que ven acá es el tubing que se cuelga del bonete. ¿Bien? Entonces, estas secciones se llaman A, B, C, D, E, F, G. Y así sucesivamente a medida que voy poniendo cada vez más cabezales. ¿Sí? Excepto el bonete, que se llama bonete. No recibe letras, sino que se llama bonete. ¿Sí? Entonces, resumiendo, yo viendo un cabezal de pozo, ¿puedo inferir cuántas cañerías tengo colgadas? Sí, tranquilamente. Si yo tengo sección A y sección B, quiere decir que tengo cañería guía, encima de la sección A, de la cual cuelgo otra cañería, y encima de la sección A, la sección B, de la cual cuelgo otra cañería. Eso quiere decir que hay 3 cañerías en el pozo. ¿Bien? Colgadas desde la superficie. Yo no puedo saber si tengo un liner abajo, contando la cantidad de cabezales que tengo en el pozo, porque no hay forma de saberlo, porque el liner no llega hasta allá arriba, el liner se queda abajo. Entonces, ¿esto me dice cuántas cañerías tengo? Sí, pero ¿cuántas cañerías colgadas tengo? No cuántas liner tengo, por ejemplo. El liner es imposible saberlo viendo la cantidad de secciones de un cabezal de pozo. Así que si yo les pregunto, tengo sección A y sección B en un pozo, ¿cuántas cañerías tengo? Pues tengo 3. Siempre tengo una cañería más de las secciones que tengo. Si tengo 2 secciones, tengo 3 cañerías. La guía, de la guía se monta el A y el A su vez cuelga la cañería intermedia. Y el B se monta encima del A y me cuelga en la otra cañería que sería la aislación. Y así sucesivamente. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda al respecto del cabezal? ¿Eso se llamaría, profe, también como los arbolitos que están afuera del pozo o no? Sí, ¿O no tiene señor. nada que ver? Sí. Cuando nosotros tenemos un pozo surgente, este cabezal de pozo tiene una serie de válvulas que reciben el nombre de árbol de Navidad. ¿Sí? Se llama el Christmas Tree, que eso lo vamos a ver. Eso lo escribo, Christmas Tree, que significa árbol de Navidad, ¿sí? En inglés. Y nosotros le decimos el arbolito, ¿sí? Es el árbol de Navidad. Pero solo sirve para pozos urgentes. ¿Sí? Para los otros pozos, la boca de producción se llama boca normalizada de producción. O sea, esta boca abrida de pozo recibe el nombre de boca normalizada de producción. ¿Sí? Pero son básicamente similares. La única diferencia es que el Christmas Tree tiene una serie de válvulas y placas orificio que se llama, que es una placa con un agujero, un orificio, que me permiten regular las presiones y el caudal de producción de un pozo surgente, que en los otros pozos no se utiliza. Eso ya lo vamos a ver en la unidad número 6. La unidad, 7, perdón, la unidad número 7.
El Christmas tree se ve ahí. ¿Alguna duda? Además de la que ya expliqué. No, profesor, era todo. Bien. ¿El resto todo bien? ¿Ninguna duda? Preguntaba porque yo he visto los arbolitos que están en forma de como de cruz. He visto Claro, son así, que hay mira. 4 pozos al lado Son así. en forma de cruz. Así son. Sí, profe, así como está. Tal cual, sí. Sí, sí. Sí, porque acá tenemos una serie de válvulas, que son estas válvulas que les expliqué, digamos, que están ahí, que cuelgan el pozo. Y acá tenemos una serie de válvulas con placas orificios que me permiten producir. Y por último, acá arriba, un sacamuestras o sirve también para colgar el tubing y demás. Pero sí, es eso. Es nada más que eso. No tiene... Y se le dice Christmas tree. No sé por qué, porque prácticamente no se parece a un árbol de Navidad. Pero bueno, los estadounidenses le pusieron ese nombre y todo el mundo lo conoce como el arbolito de Navidad. Nada más. Bien, entonces si todo está claro, ya habríamos terminado con esta unidad. Permítame ahora. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien, Bien, todo bien. bien. Ahora me voy a meter un minutito en el navegador y les voy a mostrar qué práctico es el que tienen que hacer, qué cuestionario, digamos. Les repito, mientras tanto, los cuestionarios recuerden que no tienen una fecha de entrega, pero siempre es conveniente que los vayan haciendo cada semana. O sea, imagínense que nosotros deberíamos tener clase hasta las 2. Nunca tenemos hasta las 2. En ese ratito que tienen el tema fresco pueden hacer el cuestionario, ¿sí? Inclusive me pueden preguntar a mí, no hay problema. Mientras lo están haciendo, yo estoy ahí con el celular en la mano. Así que sí, no hay problema. Bueno, este navegador no me estaría abriendo, no sé por qué. Bueno, mientras tanto es básicamente el cuestionario de la unidad número 3. Creo que es el cuestionario 4, puede ser, o 5, no sé muy bien. Bueno, no, iba a comentar que iba a cortar la grabación ahora, pero me parece que voy a para mostrarles, en caso de la gente que no se le corte mucho, cosas por el estilo, qué cuestionarios hay que tienen que hacer igual. Voy a cortarla. Ahora van a estar viendo el navegador, supongo. Bien, bueno, fíjense que tienen que hacer la unidad número 3. Hay dos cuestionarios, cuestionario número 5 y cuestionario número 6. ¿Sí? Son relativamente cortos, no tienen gran complicación. Así que bueno, eso es lo único que tienen que hacer. Serían esos dos cuestionarios. Ahora se los anoto. Son estos dos cuestionarios, 5 y 6. ¿Sí? Ahí estaría, eso sería todo. Bien. Voy a leer
detalle curioso que les quiero comentar acerca de la plataforma. Seguro han visto que hay un par de clases que dice clase 4, unidad 3, etcétera, etcétera, que ustedes no pueden ver ahí. Eso es de un grupo que tengo aparte, que he subido algunas clases, pero me parece que no voy a subir más clases a la plataforma. Directamente les paso los enlaces por WhatsApp. Y en mi canal de YouTube he creado una lista de reproducción, ¿sí? Para que, digamos, directamente se metan en la lista con el nombre de su curso y todo, y ahí van a tener todas las clases que hemos ido dando en orden cronológico. Así que, inclusive si se quieren suscribir, les va a avisar cada vez que yo subo un video, ¿sí? No hace falta tener el canal para suscribirse, se pueden suscribir teniendo directamente una cuenta de Google, que es la de Android, así que por si les interesa y por si les sirve de esa manera, ¿no? Y bueno, eso sería todo por esta clase, chicos. Recuerden, cuestionarios 5 y 6 voy a estar disponible para que me hagan consultas. Y listo. Eso sería todo. Así que nos veremos la semana que viene a las 10 de la mañana, como todos los sábados, ¿sí? Bueno, gracias, profe. De nada, que lo vea muy bien. Profe, una consulta de cuestionario, ¿lo podemos hacer con usted ahora en el momento o eso lo tenemos que hacer solo? La idea es que lo hagan solos, pero como les digo, si quieren me pueden preguntar mientras por el WhatsApp, ¿sí? Vieron que yo tengo, Bueno. estoy en el grupo, pueden preguntarme directamente a mi WhatsApp personal. O sea, no pregunten por el grupo, pregúntenme a mí personalmente. Pero sí lo puedo hacer ahora, no hay problema.